Buenas tardes, un saludo cordial para todos. La Marinilla informa. Hoy, desde aquí, desde la ribera de la Marinilla, pero en el municipio de Santuario, donde desemboca la quebrada Bodegas, quisimos venir a conversar con una amiga muy especial, Sandra Liliana Aristizábal Duque. Sandra, buena tarde y qué bueno que hubieras querido conversar con nosotros del agua y de la vida, aquí en la Marinilla y en la Cuenca del Negro. Buenas tardes, David, buenas tardes a todos, gracias por invitarme. Me siento muy halagada que me haya tenido en cuenta para hablar sobre lo que conocemos de esta quebrada que ha sido parte de mi vida todo el tiempo. He vivido siempre en las riberas de acá de la Marinilla, entonces esperamos compartir todo lo que sepamos sobre ella. A ver, les cuento un poco. Sandra es bióloga de la Universidad de Antioquia, es magíster en ciencias ambientales con énfasis en ecología. Y ya casi que podemos decir es doctora, es candidata a doctora por el momento, pero ya hace unas 2 semanas, sustentó su tesis doctoral, fue aprobada y precisamente por eso quisimos venir a hablar con ella. Sandra, cuéntanos, ¿qué fue la tesis doctoral que acabaste de sustentar, que ya te la aprobaron? Cuéntale a los amigos de la Marinilla de qué se trató este estudio. Ajá. Listo, este estudio que se viene desarrollando desde el 2012 en el río Porce y sus embalses principales, Porce 2 y Porce 3, estuvo enfocado en conocer la ecología molecular de la nutria neotropical. Básicamente conocimos sobre su distribución, sobre su permanencia, sobre cómo se relaciona, sobre cómo se relacionan machos y hembras, sobre cómo se mueve ella en este paisaje fragmentado y además de eso, cómo le afecta la contaminación a esta población que realmente está enfrentando muchas amenazas, fragmentación de hábitat y contaminación principalmente. El tema es que no lo hicimos capturándola, lo hicimos a partir de unos rastros, las heces o las mucosidades, a partir de ellas obtuvimos ADN y hicimos todas estas inferencias que le menciono, conocimiento y caracterización de la población, pero todo a partir de muestras no invasivas. Sandra, ¿cuáles fueron los hallazgos más importantes en todo tu trabajo? No solo el trabajo que tiene que ver con tu tesis doctoral, sino con todo el trabajo que llevas y todo el recorrido, porque además tengo entendido que hay varias publicaciones, hay contribuciones muy importantes a la ciencia por parte de tu trabajo, hay experiencias de socialización de conocimiento y trabajo con comunidades para hacer ciencia ciudadana. Cuéntanos, en todo este recorrido, esos hallazgos más importantes de ese trabajo. Bueno, entonces nosotros lo primero que hicimos relacionado con la nutria fue saber cómo se relacionan las nutrias de Colombia con el resto de nutrias del resto de su área de distribución. Ejemplo, Norte y Centroamérica y Suramérica. ¿Por qué? ¿Por qué hicimos eso? Porque el desconocimiento de la nutria neotropical para Colombia es general, o sea, lo que se sabe es muy poco. Entonces lo que primero que hicimos fue, bueno, cómo se relacionan esto a partir de datos genéticos. Lo otro es que este trabajo está compuesto por, integra muchas personas, es un trabajo bastante interdisciplinar que incluye no solamente la parte genética, sino también la parte ecológica, la parte de contaminantes, la parte de dieta, la parte de ecología, para dar una visión más integral de la situación de la nutria en la zona. Entonces, los hallazgos principales están relacionados justamente con dar información que básicamente es nueva para la especie. Por un lado, por lo que les digo, no se conoce o se conoce muy incipientemente en Colombia y mucha de la información que hay registrada sigue siendo muy dudosa o viene a partir de organismos o animales en cautiverio. Entonces nosotros propusimos algunos elementos importantes sobre la movilidad, sobre la sociabilidad, sobre la proporción de machos y hembras, sobre cómo se relacionan, encontrando que las nutrias hembras son más permanentes y justamente al estar en un ecosistema fragmentado y contaminado, pues son mucho más sensibles a efectos genotóxicos y muy importante, efectos endocrinos que pueden estar afectando la reproducción y que las pocas crías o la población que encontramos es pequeña, no tenga mucho potencial para reproducirse. Entonces el impacto sobre las hembras es probablemente mayor por su permanencia, mientras que los machos sí tienen mayor posibilidad de desplazarse. Pero recordemos que esto es un ecosistema fragmentado con grandes muros que construyen o constituyen esta
presas hidroeléctricas, entonces los machos también están teniendo limitaciones para su movilidad. Alrededor de este trabajo nosotros hemos presentado sobre la nutria, específicamente en el nordeste antioqueño, principalmente el municipio de Anorí, municipio de Amalfi, también en la Universidad de Antioquia en diferentes conversatorios y en EPM también se han hecho diferentes simposios que nos ha permitido como socializar. Con los pescadores y con la gente de la zona también se han hecho diferentes actividades de educación ambiental. Realmente son ellos más los que conocen la nutria, nosotros aprendimos a conocer las heces, aprendimos a conocer dónde colectar gracias a ellos. Entonces de verdad que es algo, o sea, es algo recíproco el compartir el conocimiento allá. En el altiplano del Oriente, desde hace varios años, en distintas fuentes, la Mosca, la Cimarrona, la Marinilla y el mismo Río Negro, se ha registrado la presencia de nutrias desde hace ya varios años. ¿Cómo supiste tú de la presencia de nutria aquí primero y luego en la extensa literatura que revisaste, que yo sé que cuando se hace un doctorado hay que revisar con mucho cuidado todo, qué estudios pudiste encontrar de la nutria aquí? ¿Qué información pudiste encontrar de la nutria aquí en la Cuenca del Negro y específicamente aquí en la Marinilla? ¿Y cómo supiste de que la nutria estaba aquí y nos acompañaba? Bueno, realmente en el Oriente Antioqueño me enteré a partir de medios de comunicación que registraban su presencia en algunas zonas de la ribera del Río Negro. También un fotógrafo experto en naturaleza, Memo Gómez, también en algún momento hizo unos registros muy bonitos sobre la nutria en Río Negro. De hecho hicimos algunos recorridos porque quería incluir algunas muestras de esta zona en el análisis para la tesis, pero no pudimos encontrar rastros. Posteriormente empecé a ver las publicaciones de Avi donde reportaba la presencia de la nutria en la Marinilla, lo cual para mí era una sorpresa. He vivido cerca a la quebrada Marinilla toda la vida, pero no tenía conocimiento de la presencia de la nutria y no lo veía como un hábitat muy factible porque bueno, quizás la disponibilidad de peces no es muy alta, la contaminación, las riberas no están, digamos, han sufrido grandes transformaciones, entonces para mí pues de verdad fue una gran sorpresa y una alegría que estuviera la nutria acá. Realmente, como mencioné hace rato, para Colombia incluso la información sobre la nutria es bastante incipiente, se enfoca principalmente en estudios ecológicos de distribución y de dieta. A nivel de estudios genéticos solamente creo que están los estudios de nosotros, particularmente en la zona del Oriente Antioqueño, algunos estudios para algunas empresas han reportado registrado la nutria, por ejemplo en municipios como Cocorná, San Francisco, sin que esos estudios hayan sido publicados en literatura científica, son como menciones. Y aquí en el Valle de San Nicolás, información sobre la nutria nula, solamente lo que hay a partir de registros en medios de comunicación. Sandra, revisando el PONCA de Cornare, revisando el plan de acción de Cornare y revisando los planes de ordenación y manejo de cuencas, los informes que hay de seguimiento, el PORH en 2018 y luego en 2022, nos muestra que en la Cuenca del Negro hay por lo menos 20 puntos críticos, señala el plan de acción de Cornare 2024-2027. Y se nos señala en varias de las fuentes donde hay registros de la nutria, se tienen agua de calidad media y mala calidad. Es el caso de aquí de la Marinilla, que por este lado ya es calidad media, pero abajo al Río Negro le estamos entregando agua de mala calidad. ¿Esto qué significa para la vida y para la salud de la nutria? Que justo en estas fuentes tengamos puntos críticos por la mala calidad y por la contaminación. ¿Qué puede significar esto para la salud y para la vida de la nutria? Bueno, en general alrededor de la Marinilla pues tenemos una importante biodiversidad en aves, en mamíferos y también hay personas que dependen directamente de la quebrada, ya sea porque pescan, aunque no hay mucha pesca, pero hay personas que dependen de este recurso y también porque hay personas que pueden tomar directamente del afluente. Entonces, que esta calidad sea media o mala
realmente es un riesgo para todas las vidas que se encuentran alrededor de la quebrada. Puntualmente para la nutria, ¿qué significa? La nutria es un depredador tope de los ecosistemas acuáticos. Digamos que su dieta es principalmente ictiófaga, se alimenta principalmente de peces, pero también puede alimentarse de algunos invertebrados, de algunos macroinvertebrados. Entonces, estos organismos, peces e invertebrados acuáticos, están expuestos a diferentes contaminantes. ¿Qué contaminantes tenemos en la quebrada? Contaminación doméstica, contaminación también por diferentes fábricas, talleres, contaminación agrícola, contaminación por fertilizantes. Todos estos contaminantes afectan estas diferentes especies que habitan alrededor de la cuenca. Pero entonces recordemos que la nutria es un depredador tope. Ella se alimenta de animales que están también alimentándose quizás de otros pequeños animales. Entonces estos contaminantes pueden bioacumularse y biomagnificarse, hacerse, digamos, estar en mayores concentraciones en la nutria, y la nutria, digamos, que va a tener un tiempo de vida, va a ser más longeva que los peces. Entonces va a tener una exposición crónica a todos estos diferentes contaminantes, lo cual puede ser dañino para los individuos y en general para la población, porque lo importante es la conservación de la población que se encuentra en esta zona. ¿Cómo el estudio de la nutria podría proporcionarnos información clave para conocer cuál es la calidad de estos ecosistemas, la calidad del agua y cómo está la salud de estos ecosistemas? ¿Cómo el estudio de la nutria podría servirnos para eso? Estudiar la nutria en esta zona no solo nos proporcionaría información sobre su ecología, sino que en este caso lo que nos interesa es saber conocer el estado de las aguas. Tradicionalmente los análisis se han basado en análisis físico-químicos, que digamos que son los que nos hablan justamente de esa calidad media o mala. Si con ellos nos están mostrando que la calidad del agua de la Marinilla está siendo afectada por todos esos contaminantes, ¿qué pasa si en lugar de eso empezamos a analizar los organismos, incluso los microorganismos, y también a estos grandes mamíferos, o a esos mamíferos pues medianos, pero que son depredadores tope de estos ecosistemas? Nos van a indicar que, digamos, no solo la presencia de estos contaminantes, sino cuál es el potencial efecto que estos pueden tener a largo plazo para todas las especies. Entonces la nutria se puede convertir en una especie de centinela o en una especie biomonitora de las amenazas y de los efectos que esto puede generar. Bueno, Sandra, ya, o sea, sería muy importante avanzar en este estudio, y así estaríamos pasando, uno, del comentario a la opinión informada, y de la opinión informada al concepto con evidencias científicas, que eso sería muy interesante. ¿Por dónde, o sea, desde la experiencia, por dónde propondrías que podríamos arrancar? ¿Por dónde se podría arrancar para que avanzáramos en esta dirección? Y en esa medida, por ejemplo, ¿cómo involucrar la ciencia ciudadana, los ejercicios de ciencia comunitaria para avanzar en esta dirección y poder dado los precarios estudios y la escasa información, poder empezar a nutrir de información este tipo de lecturas de nuestros ecosistemas y del agua? Pues es muy importante la participación de la autoridad ambiental, que se apersone para conocer cuál es el estado de esta especie que para Colombia es vulnerable y que probablemente, como les digo, esta población sea una población pequeña que está expuesta a diferentes amenazas. Entonces es muy importante la participación de la autoridad ambiental, muy importante también cómo las diferentes alcaldías del santuario y de Marinilla se involucran, ya sea financiando estudios directamente o apoyando también algunas actividades de educación ambiental. La nutria de verdad que digamos, es una especie carismática, la gente pregunta sobre ella, la gente se siente atraída, y si digamos se vuelve como un símbolo o un organismo que representa las diferentes vidas que viven en la Marinilla, probablemente el resto de los ciudadanos nos sensibilicemos sobre ella. Entonces necesitamos
necesitamos apoyo de las autoridades, de las alcaldías y también muy importante una posibilidad de vincular las instituciones educativas para que los chicos, los estudiantes que deseen podemos empezar a hacer estudios sobre la nutria y también otros estudios sobre calidad del agua que pueden ser muy fáciles de hacer, como pueden ser estudios de macroinvertebrados acuáticos y ya empezar con la nutria, listo, entonces tenemos los rastros, empecémoslos a buscar y con eso podemos empezar a hablar de las zonas que ella más utiliza, las laderas que más frecuenta y si exploramos en sus heces entonces empezamos a encontrar escamas, huesos y ya eso nos va a dar información sobre wow, qué peces hay en la quebrada, qué especies de peces hay, cuáles son los que prefiere la nutria y bueno, y que podamos hacer también análisis de contaminantes y quizás análisis genético que aunque son un poco más costosos y más complejos, nos dan una información mucho más completa de la población en la zona. Bueno, Sandra, me va dejando claro varias cosas. Uno, es ¿qué tan preciso sería afirmar que la presencia de nutrias en una fuente es un indicador de buena salud de los ecosistemas? Según lo que me informas, eso no es muy preciso. Nosotros hemos encontrado la nutria, digamos, en las peores condiciones de contaminación. Justamente porque la nutria es una especie con plasticidad de hábitat, ella se va moviendo, ella va buscando sitios donde se ajuste, donde pueda encontrar madrigueras, pero también muy importante donde haya presencia de alimento, incluso en ocasiones se habla de la posibilidad de que estos ecosistemas subóptimos le estén brindando algunas condiciones para que ella viva, pero quizás otras condiciones que afectan a los individuos, entonces se habla de una posibilidad de una trampa ecológica. Las nutrias, en lugar de ser tanto un indicador por su presencia, puede ser, como mencioné hace un rato, más bien un biomonitor químico inclusive, donde estudiándola, incluso como mencioné, las heces, no hay necesidad de capturar las nutrias, la idea no es afectarlas, no es perturbarlas, son animales que se estresan, son animales que no se dejan ver tan fácil, hacia allá, la verdad, últimamente muchos registros, ellas son muy huidizas, entonces a partir de las heces nosotros podemos investigar muchas cosas. Nosotros hemos medido mercurio, hemos medido microcistina, hemos detectado sustancias genotóxicas y es muy posible que si analizamos ese tipo de contaminantes en las heces de las nutrias que están en esta quebrada, también los detectemos. Entonces ella es más bien una especie centinela biomonitora que bioindicadora sola por su presencia. Nos queda muy claro. La presencia de nutrias en la fuente no necesariamente es un indicador de la salud de estos ecosistemas. Sandra, no me puedo despedir sin traerte una razón. Las nutrias de la Marinilla te mandaron un mensaje. Gracias por lo que estás haciendo por ellas, por su cuidado, por brindarnos aprendizajes. Ese fue el mensaje que me dijeron que te trajera y no me podía pasar y no me podía ir sin darte ese mensaje de las nutrias. Te mandaron un fuerte abrazo y bueno, y ese agradecimiento. Y de parte nuestra también, Sandra, muchas gracias por compartir tu opinión experta, tu opinión informada y esos aprendizajes que recogiste allá en la zona de Porce. Qué bueno poderlos traer aquí también a la Cuenca del Negro y a la Marinilla. Ay, no. Gracias, también un abrazo de retorno a mis queridas nutrias, también de la Marinilla, que incluso creo que en esta zona donde estamos parados alguna vez también se hizo el registro, entonces un saludo también para ella, e inmenso para ustedes que sensibilizan a la población y no se quedan pues como con la primera información que dan los medios de comunicación, sino que se preocupan también por consultar, por investigar, por ir y verificar a campo qué está pasando con nuestra quebrada y qué está pasando con las nutrias. Muchas gracias. Bueno, así despedimos esta Marinilla Informa desde aquí, desde la quebrada Bodegas, donde hace más o menos un año se registró la presencia de nutrias también. Un amigo de aquí del santuario la registró y nos mostró su presencia. Y bueno, hoy pudimos estar conversando desde aquí. Les habló David Marulanda García, desde aquí, desde la desembocadura de la quebrada Bodegas, en la ribera de la Marinilla, donde la Marinilla Informa.